Primero que nada, saludar la actividad, felicitarlos y por el ciclo, por la propuesta y por haber elegido este tema. Creo que hace algunos años, no muchos, hubiera sido difícil que un ciclo de esta característica, de esta calidad, eligiera el tema de la accesibilidad. Seguramente estarían con otros. Y esto habla también del contexto en el que estamos viviendo. Como decía, el Montevideo de la convivencia. Seguramente los montevideanos habrán escuchado a la intendenta varias veces hablar del Montevideo de la convivencia como parte de la construcción de esta administración, como el sentido de la administración de trabajo. Y muchas veces nos preguntamos qué es el Montevideo de la convivencia, en qué consiste. Y eso, por ejemplo, lo relacionamos con la accesibilidad. El Montevideo de la convivencia parte de una visión de la sociedad, del reconocimiento de que no existen las condiciones de la convivencia en nuestra ciudad, que existe fragmentación, que existen fracturas, que existen ausencias en nuestra ciudad, que existe falta de relaciones y por lo tanto las acciones de gobierno debe propender a tejer esos vínculos para generar una sociedad integrada, una sociedad inclusiva. Generalmente este tema se lo asocia a las condiciones de pobreza, a la segregación territorial, ¿no? Son quizás los análisis más destacados o que tienen mayor acumulación por parte de profesionales, por parte de la academia en general, cuando analiza estos temas, cuando estudia. Generalmente estudia a los pobres, se estudia poco a los ricos, ¿no? Y sabemos día y hora de cómo es una familia pobre, en qué barrios viven, cuál es su fragmentación, cuáles son sus necesidades, y no se estudia a los sectores más ricos. Hace poquito una revista sacó una lista de las 120 personas que tienen más de 30 millones de dólares en Uruguay, y fue escandaloso, porque cómo se iba a estar ventilando semejante información en nuestro país. Ahora bien, el tema de la discapacidad pocas veces se ha incorporado en este análisis de la fragmentación y de las fracturas sociales. Y Verónica ha sido más que clara en su exposición, y yo voy a intentar no apoyarme en lo que nos ha transmitido, pero las personas con discapacidad en nuestro país y en nuestras regiones, en nuestras ciudades, son parte, no están fragmentadas, es una fractura, histórica fractura social que tenemos, y eso tiene que ver, y lo podemos ver en nuestras plazas, lo podemos ver en nuestras escuelas, lo podemos ver en nuestros hoteles, lo podemos ver en cualquier rincón de la ciudad que uno pase y que lo analice desde esta perspectiva, va a identificar una ausencia si es que lo está mirando desde ese lugar, si es que la está buscando. Entonces, la accesibilidad y el Montevideo de la convivencia, o el Montevideo de la convivencia y la accesibilidad, justamente son parte de ese entretejido, de esa visibilizar esta perspectiva, y la accesibilidad viene a ser la respuesta en la construcción de un Montevideo integrado que no solamente piensa las fragmentaciones y las fracturas que tienen que ver con las cuestiones socioeconómicas o la pobreza, con la juventud, sino que también incorpora la discapacidad, que, dicho sea de paso, las personas con discapacidad son niños, son jóvenes, son mujeres, son adultos mayores, y generalmente son pobres. Entonces también esto debería ser parte de una variable del análisis del conjunto de esta situación. Ponía algunos números, no quiero detenerme demasiado en esto, y aquí intentaba hacer un gráfico para hacerles más fácil, quizás a aquellos que no manejan los números, pero más del 50% de la población tiene una vinculación directa con la discapacidad. Desagrego y leo algunos números para aquellas personas que no lo puedan leer, pero el censo del año 2011 nos establece que entre un 15 y un 16% de personas manifiestan tener alguna limitación para ver, para oír, para escuchar, para caminar, y eso se está tomando como discapacidad, por más que efectivamente habría que constatar esa realidad. Es un número muy importante de la población. Hacíamos una relación directa entre lo que son los familiares directos, padre, madre, hermano, un tío, un abuelo, y si hablamos que hay 500.000 personas que manifiestan tener
alguna limitación, si lo multiplicamos nomás por 3, estamos hablando de 1,5 millones de personas, y nos vamos aproximando a la incidencia y al impacto de la discapacidad en nuestra sociedad. Porque muchas veces cuando se habla de este tema y sobre todo se piensa en las políticas, bueno, ¿cuántos son? ¿No? Esa es la pregunta. Pero es un número, son poquitos. Bueno, no es tan importante en el impacto de la sociedad. Y hay un desconocimiento de esta dimensión, obviamente, asociado al ocultamiento de esta realidad. Pero nosotros podemos ver que en cualquier familia hay una vinculación, hay una cercanía de una persona con discapacidad, por más que a veces las familias no lo incorporan como tal, como parte de su vida. No lo incorporan en el momento de organizar los cumpleaños, no lo incorporan en el momento de organizar las fiestas, y queda el núcleo más básico resolviendo por sí solo y generalmente aislándose del resto de la familia nuclear, o la familia extensa sobre todo, y ni que hablar de las relaciones más amplias, de amistades. ¿Alguna referencia legislativa de los últimos 25 años? En el año 1989 se aprueba la ley 16.095, esto es personal, ¿no? Como durante 20 años fue letra muerta. Fue una ley de avanzada en su momento, con un respaldo de organizaciones muy importante, con una movilización también importante, en una lucha dura como era hace 25 años atrás. Hoy sigue siendo, pero hace 25 años atrás era bastante más dura que hoy, entre otras cosas porque no habían este tipo de eventos organizados por gente que no estaba directamente vinculado al tema, ¿no? Entonces era más difícil hacer llegar y trabajar el lobby político también, si se quiere, el instalar estos temas en la agenda. En el año 2006, las Naciones Unidas aprueba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008 Uruguay la ratifica, y en el 2010 se aprueba la ley 18.651, que es un intento de retomar la letra muerta de la ley anterior, ayornarla a la nueva realidad y darle un nuevo impulso. Esto a los efectos nada más del contexto del país y también del contexto de los últimos años, porque la Convención Internacional de 2006 ha generado un impulso a nivel nacional, pero también a nivel regional, que va a ser interesante de seguirlo y de estudiarlo, sobre todo cuando vemos la perspectiva más amplia. Nosotros pensamos los últimos 25 o 30 años en este tema, en el Uruguay, en los últimos 10 o 5 años, los cambios que se vienen generando son significativos. Ponían la pregunta, Montevideo, volviendo al centro y a nuestra responsabilidad dentro de la Intendencia de Montevideo, ¿es una ciudad accesible? Esta es la pregunta cotidiana de cualquier entrevista, ¿no? Y con cualquier persona. Obviamente que Montevideo no es una ciudad accesible. Si alguien tiene, no es imposible tener duda. Incluso la pregunta si Montevideo es una ciudad accesible no es pertinente. Es decir, solamente alguien que no tiene la menor idea del tema puede hacer esa pregunta, o tiene la intencionalidad de generar un hecho negativo frente a una administración o a una responsable. Ahora, yo pongo la foto y la película. Generalmente, cuando alguien descubre la discapacidad, en el día de hoy puede ser, quizás en esta presentación hay alguien que nunca estuvo en contacto, vino porque lo invitaron, y está viendo qué es esto de la discapacidad y de la accesibilidad, y va a salir a la calle y va a recorrer las calles de Montevideo y se va a horrorizar de la situación, de las condiciones de accesibilidad de nuestra ciudad. Ahora, si hay otra persona que hace 20 años que transita la ciudad en una silla de ruedas y recorre Montevideo hoy, va a andar con muchos problemas, pero maravillada en muchos lugares, por las cosas que han pasado en los últimos años. Entonces, evidentemente Montevideo no es una ciudad accesible, pero se han generado una serie de acciones, de transformaciones, que permiten la valoración de la ciudad y en la relación de cada individuo con la ciudad, tener una mirada, yo no sé si positiva, pero por lo menos esperanzadora
Es decir, hay movimiento. Voy a repasar algunas actividades, algunas acciones que creo significativas, no por ser exhaustivo, sino para poder poner en cosas concretas esto que estoy diciendo, este movimiento de la ciudad. En el año 2010 se establece que todas las unidades de transporte deben ser accesibles. Para cualquier persona que se movilice en una silla de ruedas o que tenga alguna discapacidad motriz, sabe que el transporte es una condición indispensable para la inclusión, porque sin transporte no hay educación, no hay trabajo, no hay amistades, no hay espacio público. Por lo tanto, la medida de transporte, la definición de que el transporte tiene que tener condiciones de accesibilidad, es una reforma estructural de nuestra ciudad. No fue sencillo, pero se tomó en el año 2010. En la actualidad tenemos 100 unidades accesibles, un total de 1.500. Obviamente es absolutamente escaso. En los próximos meses van a ingresar 200 nuevas unidades y aspiramos a que el ritmo de renovación de la flota y de condiciones de accesibilidad vaya aumentando. Hoy tenemos los problemas de que una persona va a la parada a esperar el ómnibus en una silla de ruedas y el chofer no le para, porque como cualquier persona que anda en el ómnibus, a veces los choferes no paran, se pasan por al lado, y el problema que tenés es que el siguiente ómnibus pasa dentro de 1 hora o 2 horas, justamente por esta relación que hay con las unidades, y obviamente que no hay unidades con accesibilidad en todas las líneas. Y estamos trabajando en este momento en lo que es el relacionamiento entre los usuarios del transporte accesible y los trabajadores, las empresas y la intendencia. O peor, tenés que salir con horario. Si salís después de las 6, no pasa el ómnibus. Eso mismo. Claro. Ahora, en esta perspectiva, nos permite reflexionar de que hoy los problemas que tenemos son los horarios, son la cantidad de unidades, pero ya no la definición. Entonces Montevideo no es una ciudad accesible todavía, pero ha tomado definiciones estructurales para transformarse en una ciudad accesible. También en el año 2010 se instalan los primeros juegos accesibles en Montevideo y del Uruguay. Esto no le cambia la vida a nadie, porque los problemas a veces son el trabajo, la salud, la educación, pero que tener en una plaza de Montevideo una hamaca, una calecita, un juego donde poder participar, es un mensaje. Es un mensaje sobre todo que anuncia la ausencia, porque más allá del uso, y no voy a hablar yo del uso del equipamiento, de lo que significa eso, pero como ciudad, poner una hamaca en una plaza está diciendo que en el resto no existen, y entonces está asumiendo el compromiso para la demanda, y que lo va a tener, ¿no? El compromiso lo está asumiendo, promoviendo la demanda y asumiendo el compromiso de que va a generar estas condiciones en el resto de los espacios públicos, y obviamente en el acceso inmediato al espacio público, en los servicios, porque ir a una placita implica también capaz que ir a comer una hamburguesa a algún comercio, y si ese comercio no tiene condiciones de accesibilidad, el paseo es a media o definitivamente no se termina realizando. Algunas imágenes que intentan ilustrar. En el año 2014, recientemente se aprueba la normativa sobre las condiciones de accesibilidad de los espacios públicos y uso público. Es un trabajo de aquí en esta reunión, hay varios integrantes que han participado en ese proceso, que hace 10 años, 2003 se formó la comisión, 2002. Del 2002 se conforma una comisión para elaborar las nuevas normativas de condiciones de accesibilidad. Hace algunos días se acaba de aprobar la reglamentación, ya había pasado por la Junta Departamental y ahora está entró en vigencia con la reglamentación realizada, que especifica mucho más que el decreto, que es más general. Obviamente cuando se aprueban normas son importantes, pero no son visibles, no son medidas como el transporte, como ver la unidad ya en funcionamiento o ver el espacio público. Pero esto
es un cambio radical en el Uruguay y todavía estamos con los moretones de las negociaciones, sobre todo de los propios actores que promueven la construcción y no damos la espalda, ya no bajamos los brazos a esta pelea, porque esto siempre puede tener algún nuevo intento, porque lo que nos estaban planteando un poco más que íbamos a paralizar el desarrollo inmobiliario de Montevideo con esta normativa. Y es interesante que eso se vaya dando, porque acá se ponen en contradicción esto que es la convivencia, que es una definición de gobierno, y cuáles son los intereses que terminan imperando y movilizando la ciudad o la sociedad. Y aquí está, el conflicto es el derecho versus la ganancia. Ese es el conflicto que está instalado, y eso requiere de voluntad política, de comprensión política, pero los políticos son personas, y son personas que son parte de la sociedad y reproducen los mismos estereotipos y las mismas relaciones que muy bien planteaba Verónica en lo que son las formas de concebir y de mencionar a las personas con discapacidad y a la temática. Y como este tema nunca fue parte de los debates de los partidos políticos, nunca fue parte de los debates de las organizaciones sociales, mucho menos las organizaciones empresariales, ¿no? Y siempre ha quedado en el recinto familiar nuclear, no hay condiciones más críticas para decir, bueno, tenemos que dar esta batalla porque esto es importante. Pero esta normativa va en el mismo sentido que la fue en su momento cuando se estableció que todas las construcciones debían tener condiciones de seguridad contra incendios, porque había que preservar la vida y que había que poner escaleras y había que poner un montón de elementos para que el edificio fuera seguro. Seguramente deben haber pataleado más de uno en ese momento, y el día de hoy también escuchamos algunos ecos, pero se privilegia el derecho a la vida. Y esta normativa, con todo su proceso, con todos sus errores, con todas sus dificultades que tengamos en la aplicación, está reconociendo el derecho a la vida, el derecho a la participación. Al salir de tu casa y ir a la casa de un familiar, de un vecino, de un amigo, de un novio, de quien sea, y poder ingresar, poder utilizar el baño. Hoy esto no es la realidad de la ciudad, pero sí es un cambio radical que debe necesariamente de verse y traducirse en los próximos años. Hay un par de elementos más ahí que los quiero mencionar, sobre todo porque están presentes. Esto es parte de la estrategia que planteaba María José del compromiso de accesibilidad. De ahí se viene juntando la fuerza del trabajo conjunto con el MIDES, con la Intendencia de Canelones, de Maldonado. Porque esta pelea, uno dice, la fuerza no es uno que define, es una construcción constante y de acumulación para poder tomar estas definiciones. Y hay parte de este debate esto es un cambio de paradigma en la concepción de la construcción. Yo capaz que caricaturezco algunas cosas y me peleo con los arquitectos, pero es al modo del diálogo. Reconocemos que hay variedad dentro del cuerpo de arquitectos, pero la Facultad de Arquitectura no tenía incorporado este tema en su currícula. Y obviamente, cuando sale el profesional, egresa, va a la intendencia, se lo contrata, tiene que hacer una obra, dice, no, pero yo estas cosas no las tengo muy claras, no sé cómo son, o no le parece que sea lo suficiente, que sea necesario poder incorporarlo en el diseño. Y en el diálogo con la facultad hay, como siempre, cualquier cuerpo, gente que son militantes de la accesibilidad, que tenemos varios, porque están acá, porque son justamente militantes de la accesibilidad, arquitectos que están peleando y generando espacios donde están para poder incorporar esta perspectiva. Se genera el primer curso de accesibilidad dentro de la facultad como una optativa y financiado por la Intendencia, porque la facultad tenía recursos para invertir en este tema. Son parte también de los cambios que se están generando. Hace 3 años habían anotado 20 personas y por eso no funcionaba. Hoy queda gente afuera. Y estamos ya en función de que se desprende el convenio, porque la demanda que hay sobre ese curso hace que sea financiable por parte de la facultad. Hablé mucho de accesibilidad física del arquitecto, pero también como la accesibilidad no es exclusivamente rampa y puertas amplias,
es la accesibilidad de la comunicación. Aquí les traigo una experiencia de algo que también, mucho más incipiente, pero que se viene dando en los últimos años, desde el año 2008, con la primera película que se hizo con la traducción a lengua de señas. Hasta hoy se han realizado una serie de películas, y yo le quiero pasar una, que se la pausa, así les explico y ya se los dejo, que tiene audiodescripción y lengua de señas. Kirikou y su tío vuelven al pueblo. Ha sido castigado y no regresará jamás. ¡Oh! ¡Es él! ¡Ha regresado! ¡No ha muerto! ¡Vengan a ver! ¡Nuestro hombre ha regresado! ¡Está aquí! ¡Es increíble! La hechicera no se lo comió. ¡Él es magnífico! ¡Oh! ¡Qué bonito sombrero! Pero es mi sombrero. Bueno, lo encontré en el camino. ¡Oh! ¿Quién es? Soy Kirikou. Parece que es mi sobrino. Es mi hijo. Es minúsculo. Sí, pero soy más alto que tú. ¡Oh! Bueno, lo principal es que he recuperado mi sombrero. ¡Devuelvan el sombrero! ¡Devuelvan el sombrero! Los fetiches vuelven al pueblo en busca del sombrero verdadero. Gracias. Queda más claro lo que significa un material con condiciones de erraticidad. Si les pareció que la intérprete era parecida a Virginia, ¿verdad? Que ha sido la pionera, porque eso también ha generado una especialización o un ejercicio de interpretar una película. No es lo mismo que interpretar una conferencia o una obra de teatro, como también se estuvo haciendo, y María Eugenia estuvo participando en ese proceso. Obras emblemáticas de los últimos 3 años. La Facultad de Arquitectura. El día que inauguramos el curso no funcionaba el elevador. Habían varias personas que habían ido en silla de ruedas. No se podía hacer la inauguración del curso de accesibilidad dejando afuera a las personas con discapacidad. No sé si fue eso, o que fue justo que apareció la plata a los meses. El proyecto avanzó y hoy está hecha la rampa en la facultad emblemática. Y sacaron un árbol. 2. Que fue el debate más polémico. 4 árboles de la situación. Lo que mencionaba Tania al principio, el pavimento táctil en la explanada de la Intendencia, la Facultad de Derecho, que la sede de la Universidad de la República también generó sus condiciones de accesibilidad. Esto no lo traigo para decir Montevideo es una ciudad accesible, lo traigo para decir Montevideo Montevideo se transforma, ¿no? En esto de... Yo pensaba hacer la pregunta de vuelta. ¿Montevideo es una ciudad accesible? Sigue siendo inaccesible, después de demostrar algunas de estas cosas. Pero hay un movimiento, hay un rumbo de trabajo. Y quiero plantear algunas cosas que obviamente las sabemos. Le planteaba algunas cosas que me parecían significativas. Uno, las personas con discapacidad hoy en día, cuando transitan por nuestra ciudad, tienen que siempre estar buscando alternativas. Si van por una vereda y hay un obstáculo, tienen que bajar en algún lugar, no hay un rebaje, tienen que bajar por algún estacionamiento de auto, caminar 30 metros, subir por otro lado, llegan al Hotel Radisson, no es accesible el ingreso, tienen que dar toda la vuelta, entrar por el casino, hacer un laberinto. Pero te quedas jugando. Entrar por el casino, te quedas jugando. Pero para algunos es peligroso eso. No tienen que, yo a veces digo, no tienen que estar que tener alternativas, viven en la alternativa, es una vida constante en la alternativa. Ir a un cumpleaños, cualquier actividad es buscar, salir de la casa, venir hoy acá, para muchos es una planificación de 2-3 días, a ver cómo hacer para poder llegar y para poder volver en condiciones de seguridad. Yo tengo una responsabilidad política dentro de la Intendencia de Montevideo, por lo tanto es la opinión de la Intendencia reconocer, partimos de las cosas que hacemos desde ese lugar, desde ese reconocimiento.
no tenemos buenas cosas, no tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no alcanzan. No es un tema de poner rampita mal hecha o poner intérprete de lengua de señas en una actividad y en 10 no. Esa es otra cosa que pasa, que hay una definición de lo políticamente correcto. Entonces, va en el intérprete, sacamos la foto y eso genera, es una actividad accesible. Ese es otro elemento que lo menciono para que hay que combatirlo y lo reconocemos desde ese lugar. Y el otro elemento es que debemos construir confianza con las personas para poder impulsar estos procesos. Muchas de estas acciones tienen que ver con eso, de construir relaciones de confianza obviamente para que trabajemos juntos. Porque si no trabajamos juntos, le erramos, porque tomamos definiciones sin tener en cuenta las prioridades que las establecen las propias personas en su vida cotidiana. Y es una tarea difícil porque el Estado siempre estuvo ausente, por más que tuviera alguna oficina, ¿no? Una cosa es tener una oficina de capacidad, otra cosa es que la Intendencia responda. Una cosa es que el MIDE tenga el PRONADI, otra cosa es que el gobierno responda. ¿No? Porque te terminan mandando del Ministerio de Transporte al PRONADI, del Ministerio de Deporte al PRONADI, el Ministerio de Trabajo te mandan al PRONADI. Es como que vos querés trabajar, pero tenés que pasar por esa oficina. Si sos joven, te atienden. Si sos una persona en edad de trabajo, te atienden en el lugar que te deben atender. Si sos sordo, te piden a la oficina de discapacidad que le mandes un intérprete, que le contrate un intérprete porque le sale muy caro y no justifica para atender a una persona pagar ese monto. Entonces, estas cosas son la materia cotidiana. Yo antes, si me permiten, como es el cierre, le quiero pedir a Lourdes, que creo que le pedí si me podía acompañar hoy en la presentación. ¿Tenés el micrófono? Porque me parecía que todo esto podía quedar, era muy parcial si quedaba con solamente un punto de vista. Y me parece que el Montevideo de la convivencia y la accesibilidad, para transmitirlo a ustedes en esta actividad tan importante, requería la opinión y la palabra de una persona. Y le pedí a Lourdes en particular por dos cosas, porque es una mujer que tiene una discapacidad, pero que además sabe del tema y puede comunicar, porque no por tener una discapacidad podés saber del tema en general. Darías tu punto de vista desde tu perspectiva personal, pero hay personas con discapacidad que han conceptualizado la situación y que son comunicadores y que son constructores y que generan liderazgo. Y me parecía muy oportuno pedirle, y Lourdes accedió, así que muchas gracias, Lourdes, por levantarte tan temprano para poder llegar. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias por la invitación. Creo que Federico me está sobrevaluando. Yo tengo una discapacidad por un accidente de tránsito desde hace 21 años. Mis primeros 19 años fueron, como les decimos algunos de nosotros, en dos patas. Como una persona, como decía Verónica hoy, mal dicho, una persona normal. Bueno, después surgió el tema de mi accidente. 23 días después del coma me desperté, no sabía dónde estaba, no sabía qué estaba pasando. Estuve 8 meses internada, 2 de ellos en CTI. Otros problemas más graves que la fractura de columna, por la cual estoy en silla de ruedas hoy, tuvieron que ser atendidos, como por ejemplo que respirara, porque tenía perforados los 2 pulmones. Y empecé a vivir una vida diferente. Seguía siendo Lourdes Figueroa, con el mismo número de cédula, viviendo en el mismo lugar, pero sin saber que esa Lourdes Figueroa era otra persona totalmente diferente a la que era 8 meses atrás, cuando todavía caminaba y volví la pata arriba de la moto en la que tuve el accidente. Entonces, llegar a mi casa, llegar a mi lugar, encontrarme con mis cosas y que no las podía alcanzar, que no podía acceder, que no podía bañarme en el baño porque no era accesible, que no podía ir a la casa de alguna amiga porque la puerta era muy angosta, y me decían, no hay problema, Lourdes, te agarramos a UPA, te entramos, te sacamos, y terminaba apareciendo un monito colgándome del brazo de uno, colgándome del brazo del otro y poniendo la cola para acá y para allá para poder acomodarme a las diferentes situaciones que Montevideo y que mi país, mis lugares comunes no me estaban permitiendo acceder
desde esta nueva vida que yo estaba viviendo, ¿no? De eso hace ya 21 años, casi 22, en febrero van a ser 22. Ha cambiado, Montevideo ha cambiado muchísimo desde aquella época hasta ahora. Pensar en un ómnibus de una línea colectiva común y corriente que tuviera accesibilidad para una persona en silla de ruedas, ni lo soñé, ni en mis mejores sueños. Y pensar en que ir por 18 de julio o por cualquier otra calle de Montevideo, más allá de que las veredas no están en las mejores condiciones, tener rampas en las esquinas, tampoco era factible, tampoco era pensable en aquel momento. Si bien a veces uno habla de la historia y dice 100 años atrás pasó tal cosa, o los dinosaurios en no sé cuántas millones de años atrás, 20 años parecen que no son nada, también lo dijo Gardel. Para mí sí fueron muchos 20 años. Desde que yo tuve el accidente hasta este momento, he tenido posibilidades de acceder al estudio, de acceder a las comunicaciones. No sé por qué hoy estoy acá tampoco, pero sí puedo decirles que no había lugares donde vivir de una forma digna, de una forma adecuada, si no era que tuvieras que romper 2 paredes, levantar un piso, poner una rampa. En mi caso no había fondo monetario como para poder derribar media casa y poder construir media casa nueva para mi accesibilidad. Conocí lo que se llamó COVIM 1, que es la Cooperativa de Viviendas para Impedidos 1, así se llama y no sé quién le dio el nombre, y son 20 viviendas que son totalmente accesibles. Está pensado todo, hasta la altura de la ventana, para que uno pueda ver para afuera y no ir a la casa del primo y tener que estar estirándose y hasta a veces poniendo un espejito para poder ver qué pasa afuera porque la ventana es muy alta. Entonces, a partir de COVID-1 yo dije, bueno, si hay una COVID-1 y no hay posibilidades de acceder a una vivienda, si no es juntando otro grupo de personas con discapacidad y que entre todos podamos lograr otra vivienda accesible, bueno, si hay una 1 puede haber una 2. Fundamos COVIM 2, Cooperativa de Viviendas para Impedidos 2, y no fuimos impedidos en poder construir nuestras propias viviendas. Desde nuestra silla de rueda atábamos estribos, limpiábamos tablas, teníamos tareas que obviamente nuestros familiares o alguna persona contratada tuvo que desarrollar, pero lo que nosotros pudimos hacer lo hicimos. Y hoy estoy viviendo en una casa totalmente accesible junto a varias personas, 22 viviendas que son totalmente accesibles, pero en aquel momento cuando se fundó la cooperativa tampoco había una ley que hoy se rige, que es que cada cooperativa de viviendas tiene que tener un porcentaje de viviendas que sea accesible. No solamente por una persona con discapacidad, sino pensando que en el futuro una persona mayor no pueda subir al dormitorio que queda arriba y que pueda tener accesibilidad a esa vivienda y a ese lugar sin tener que irse a un gueto como nos convertimos nosotros. Todas las personas con discapacidad en esa cooperativa y en la otra cooperativa a las otras personas con discapacidad. ¿Por qué? Yo quiero ser parte de esta sociedad, no quiero vivir junto a un montón de personas que tienen discapacidad y nada más. Sí puedo convivir, pero quiero convivir con la sociedad, con todas las personas. Y cuando se habla de vivienda también se habla de salud, se habla de educación, se habla de un montón de cosas, y podemos hablar también del espacio del ocio, del tiempo del ocio, de poder ir a una plaza y poder decir, qué linda las hamacas, los nenes cómo se están hamacando, qué divertido, qué bien. Cuando se inauguró la primer plaza con juegos accesibles, con juegos inclusivos, era una hamaca, yo ya tenía, digamos, 30 años, y no tanto, ya tenía. Y me dijeron, subiste, Lourdes, dale, subí, probá la hamaca. No, y yo decía, terrible grandota subiéndome a una hamaca. Y sí me subí. No saben, no les puedo transmitir la sensación que fue moverme, desplazarme,
cerrar los ojos y sentir el viento, aún tenía el pelo largo, y sentir el pelo moviéndose por la hamaca. Era la sensación de volver a tener 8, 9, 10 años cuando iba con mis primos a la plaza y nos hamacábamos. ¿Y por qué no tener derecho a disfrutar de una hamaca y a pegar un grito? Pegué un grito de libertad, de sensación de volver a no estar pegada al piso, ¿no? Y tal vez no parezca tan significativo, pero lo es. Lo es y mucho. El espacio para el ocio, el espacio para poder tener un cine, un teatro, una obra donde podamos disfrutar, es tan importante como de repente ir al médico y tomar una pastillita. Porque tal vez nuestra salud interior pase más por el espacio para divertirnos, para sentirnos libres, para sentirnos estamos volando un rato. Y eso para mí es muy importante. Y apuesto a que en este país y que en este Montevideo la accesibilidad siga avanzando, siga siendo algo que la sociedad tenga muy en cuenta y que todos podamos disfrutar de la misma hamaca, de la misma sensación de libertad y de poder ser una persona libre, no pegada a una silla de ruedas, sino pegada a un, ay pobrecita, mira lo que le pasó. Esa hamaca fue una libertad que espero que todos la puedan compartir y puedan sentir esa sensación. Muchas gracias. Los dejo porque seguí un poquito más con el Parque de la Amistad, pero lo presentamos en otro momento en la parte de las preguntas para las personas. Pero cortísimo. No, yo lo que hago, les paso el video de cómo va a quedar. Este es Parque de la Amistad. Ayuda. Adelante. Estas son las obras de ese momento. Es un parque que está diseñado en condiciones de accesibilidad de todas sus áreas, obviamente en lo físico, pero también en las propuestas de participación. Tiene un sector de agua donde poder mojarse, donde tiene todos los sectores promueven que sea el uso a través de los sentidos, del sonido, de la música, del área verde, de los aromas, del tacto. Yo quería hacer algunas imágenes, pero básicamente me voy a reparar en una propuesta tecnológica también, porque creemos que hay que potenciar esa actividad. Sí. Para adelante, una más. Otra más para adelante. Tiene un laberinto, que es una cosa sencilla y es un juego divertido para los niños, pero tiene una particularidad, que es que en todo el recorrido del laberinto hay un mural, que es un mural táctil, que está siendo confeccionado por la UTU Figari de Uruguay. Son algunas imágenes que muestran el trabajo. Van a ver varios murales, todos también son táctiles. Obviamente que para puedas percibirse y estimular para un niño o una persona con una discapacidad visual, pero para potenciar el vínculo del conjunto, de los niños y de los jóvenes que participen de esta propuesta. Y me enseñan esto porque el parque, además de ser un lugar donde ir a participar, a jugar, donde van a haber un equipo que va a estar coordinando las actividades, ya está cumpliendo su objetivo de ser un motor de inclusión y de ser una bandera de transformación, porque se metió para dentro de la UTU de la Figari y revolucionó el área, y ellos ya van a ser socios permanentes del proyecto y se están reflexionando de por qué no hay personas con discapacidad que van a sus cursos en cerámica, pero también en carpintería y en otras áreas. Entonces este es el sentido mayor del Parque de la Amistad, y los dejo con un video y una canción que fue creada por un trabajador de la Secretaría de Discapacidad para las actividades, ¿no? Que se llama Algo se está moviendo. Anoche me quedé pensando en vos. Pensaba que la vida era otra cosa.
Soñaba en bellas formas de poder comunicar el aleteo amable de una mariposa. Anoche me acosté pensando en vos, en algo que parece imperceptible. Son cosas que convocan la razón y el corazón, algo que se vuelve imprescindible. Algo se está moviendo en tu cabeza, es eso vos. Cada grano de arena va sumando a la canción. Algo se está moviendo en tu cabeza, esa sos vos. Si lo multiplicamos somos mucho más que dos. Ponete las pilas, haceme el favor. Pensemos un mundo donde entre con vos. Pensá en lo accesible, pensá en la inclusión. No dejes afuera a tu corazón. Ponete las pilas, haceme el favor. Pensemos un mundo donde entre con vos. Pensá lo accesible, pensá la inclusión. No dejes afuera, no dejes afuera a tu corazón.